la clase que viene vamos a hacer casos clínicos y también casos clínicos de nódulos pulmonares. Hoy vamos a hacer un poco más de teoría, ya que no puedo interrelacionar tanto con ustedes, voy a hablar un poco más yo. La idea de esta charla es hablar un poco de nódulos pulmonares, saber identificar los nódulos pulmonares, saber cómo se estudian y saber cuándo uno tiene que sospechar que esos nódulos pulmonares pueden ser benignos o malignos. Bien. Ustedes saben que los nódulos pulmonares, cuando uno ve un nódulo pulmonar, tenemos que saber que esos nódulos pueden ser benignos o malignos. Y se habla de nódulos pulmonares a toda lesión dentro del pulmón que mide menos de 3 centímetros. Cuando mide más de 3 centímetros ya se habla de masa. Y dentro de las lesiones, cuando hay un nódulo pulmonar, tenemos que primero pensar sobre todo en causas malignas, descartar las causas malignas para pensar en causas benignas. Es decir, que la cabeza siempre tiene que pensar que una de las principales causas de nódulos pulmonares son las causas malignas. Y dentro de las causas malignas tenemos el carcinoma broncogénico, la metástasis, que son muy frecuentes, sobre todo en mama, de tumores de cabeza y cuello, colon y riñón. Después tenemos el carcinoma bronquial, el linfoma no-Hodgkin y el sarcoma pulmonar. Y dentro de las lesiones benignas tenemos los granulomas infecciosos, que son muy frecuentes, el amartoma, la neumonía redonda, cuando hay alteración del tejido conectivo, como la granulomatosis de Wegener o los nódulos reumatoides, alguna malformación arteriovenosa, el quiste broncogénico, el lipoma y el fibroma. Como dije antes, nódulo pulmonar solitario es toda lesión del pulmón redondeada menor de 3 centímetros. Desde el 2003, desde el punto de vista de imágenes, la revista europea de radiología recomendó que todo nódulo pulmonar solitario debería ser considerado maligno hasta demostrar lo contrario. Es decir, que no se queden tranquilos porque hay un nódulo pulmonar y digan es benigno, no, hay que demostrar que es benigno. Siempre que hay un nódulo pulmonar solitario, la pregunta que se hace al médico clínico es ¿qué hacemos con ese nódulo pulmonar solitario? Lo observamos, le hacemos una biopsia, le hacemos una resección, es para hacer un tratamiento de quimioterapia porque no llegamos con una cirugía, le hacemos rayo, hacemos manejo combinado. Entonces, hay varias formas de ver qué hacemos con los nódulos. Siempre se recomienda que a los pacientes que tengan nódulo pulmonar solitario, aparte de hacer un buen estudio por imágenes, es hacer un seguimiento interdisciplinario, es decir, hablar el neumonólogo, con el clínico, con el de imágenes y en todo caso también con el cirujano. Algo que hay que tener en cuenta, ya desde el 2009 que se dice que el grado de atenuación que tienen los nódulos es útil para diferenciar y discriminar si el nódulo pulmonar solitario presenta lesión benigna o maligna. Pero lo que más hay que tener en cuenta, sobre todo, es el seguimiento de estos nódulos. Si el seguimiento a los 3 meses, cómo cambia, o si es necesario hacer una biopsia. Por eso se recomienda que esos pacientes que tenemos duda, ver si le hacemos seguimiento a más tardar los 3 meses, o si hay que hacer una biopsia. Y ahora vamos a ver en qué paciente podemos llegar a tener dudas. Siempre que vean un nódulo pulmonar solitario, lo primero que tienen que valorar es si tiene calcificaciones. Recuerden que las calcificaciones las van a ver bien blancas, la van a ver radiopacas a nivel de radiología y hiperdensas en tomografía. Y esas calcificaciones pueden afectar todo el nódulo, que se llama difusa, puede afectar la zona central, puede afectar como si fuera en catáfila de cebolla o en forma lamelar, o puede afectar pequeñas calcificaciones medio irregulares que se llaman en palomita de maíz. Acá tenemos tomografías para que ustedes vayan viendo. En la A están viendo ahí el nódulo con la calcificación central, en la B la calcificación periférica que está bien rodeando el anillo, la lesión, en palomita de maíz o irregular, difusa y periférica, el nódulo viene en la periferia, tiene el dibujo a cada lado. Bueno, son diferentes clasificaciones que es bueno describirlas, en el caso que se vean, porque nos va a ayudar a saber qué puede ser de estas lesiones, cuál puede ser benigna, cuál puede ser maligna. Acá tenemos una radiografía donde se está viendo un nódulo pulmonar con una calcificación central. Le hacemos la tomografía, fíjense que acá el pulmón se ve negro porque es una ventana para mediastino.
una ventana para mediastino, están viendo la lesión nodular de bordes bien netos con la calcificación central. Por las dudas, lo que se anotaron, los que ingresaron recién, recuerden de poner número de comisión, nombre, apellido, número de comisión y presente en el chat para que me quede a mí cuando terminemos la clase para tomar asistencia. Acá tenemos otra lesión, es una radiografía ampliada, donde estamos viendo también una imagen nodular de borde neto, una imagen que parece una calcificación central, pero si ustedes miran con cuidado, esta lesión tiene diferentes opacidades. Hay unas áreas que son más radiolúcidas adentro y otras áreas más radiopacas, y a su vez hay otras más radiopacas todavía. Esto me está diciendo que este tejido tiene diferentes estructuras dentro del nódulo, como están viendo en la anatomía patológica, donde tenemos tejido graso, tejido parenquimatoso, puede tener algunas clasificaciones que no se logran ver acá, pero bueno, tiene diferente intensidad, diferentes densidades que nos está hablando de un mitoplasmoma. Acá tenemos, para los que no se acuerdan, que vimos en las primeras clases, en la rotación anterior, cuando ustedes tuvieron las clases esa mañana, esto es lo que se llama una tomografía lineal, que se usaba antes, que lo que se hace es sacar las costillas de delante y hacia atrás, y nos permite ver lesiones, como están viendo acá, sin la superposición de las costillas. De esta forma están viendo lo mismo, una imagen nodular, habría que medirlo si ya no es masa esta, una imagen nodular heterogénea, con calcificaciones en palomita de maíz en su interior, que también está hablando de que puede ser un amartoma. Acá tenemos otra tomografía, con ventana para mediastino, fíjense que están viendo bien el mediastino, con ventana para mediastino, y también lo mismo, tiene bordes bien netos, y a su vez dentro del nódulo tiene diferentes densidades. Densidad gris, negra, que es la grasa, como la grasa, se me está diciendo que tiene grasa, densidad más blanca, que me está diciendo que tiene parénquima, y densidad cálcica, que es esta hiperdensidad de acá, que me está diciendo que tiene calcio también. Entonces tenemos que sospechar también que en este caso puede ser un amartoma. El amartoma en anatomía patológica, en el corte lo van a ver, en el corte macroscópico lo van a ver de esta forma, con grumos de grasa en su interior, y en la histología lo van a ver la grasa que se ve muy bien dentro del amartoma, como están viendo en esta imagen. Son tumores benignos, fíjense que los bordes en el nódulo son bien netos, me está hablando de que es una lesión benigna, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, a la hora de analizar un nódulo pulmonar solitario, lo que hay que mirar siempre son, primero los bordes, si esos bordes son lisos, son irregulares, son espiculados, cómo son esos bordes, porque eso me está diciendo qué tipo de lesión puede haber en esto, qué tipo, si es benigno o maligno. Cuanto más irregular son los bordes, más posibilidad de maligno es el nódulo. Sin desestimar que las metástasis de los tumores, sobre todo por ejemplo de testículo o de mama, y eso muchas veces producen lesiones nodulares de bordes lisos, o sea que hay que pensarlo también en los bordes lisos, que no sea metástasis. Un diagnóstico diferencial entre benignidad y metástasis siempre hay que pensar. Acá tenemos un gráfico que está muy bueno, como a medida que nos vamos yendo hacia la derecha de la pantalla, se va haciendo más maligno el nódulo. Cuanto más especulado es el nódulo, más posibilidad de maligno es, y las calcificaciones, cuando están agrupadas, como están viendo acá, microcalcificaciones agrupadas, lo mismo pasa en el cáncer de mama, cuando tenemos lesiones nodulares con microcalcificaciones agrupadas, más posibilidades de maligno es la lesión. En cambio, cuando los bordes son bien netos, tiene más sensibilidad de ser benigno, cuando las calcificaciones son centrales, tiene más posibilidad de ser benigno, y después tenemos las intermedias, que son las que están viendo acá, con bordes irregulares, que no llegan a ser tan espiculados, pero son irregulares, se denominan nódulos indeterminados, o cuando tienen calcificaciones aisladas en la periferia, como están viendo acá, o distribuidas en diferentes lados. Estos son los que nos dan dolor de cabeza, porque no sabemos si son benignos o malignos, y son los que hay que tener cuidado y seguirlo a más tardar a los 3 meses o hacer una biopsia. Entonces, generalmente con esto uno sospecha que es maligno y se recomienda enseguida hacerle la biopsia o sacarlo. En estos se puede hacer seguimiento, pero no se hace la biopsia porque sospechamos que son benignos, y en estos sí o sí hay que ver si hacemos la biopsia o lo seguimos a más tardar a los 3 meses. Entonces, lesión benigna, borde liso, lobulados, indeterminados y espiculados, bien característica de malignidad. Acá tenemos una tomografía
con ventana para pulmón. Fíjense que el parénquima se ve blanco y el pulmón se ve muy bien lo que son las tramas vasculares, se ve muy bien lo que es el pulmón. Tenemos una lesión nodular subpleural de bordes lisos, bordes lobulados y bordes espiculados. Entonces, esto tiene posibilidad de ser benigno, maligno, indeterminado. Siempre se recomiendan cuando los nódulos pulmonares miden más de 1 centímetro, cuando hay un nódulo mayor de 1 centímetro, se recomienda hacer estudio con contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque desde el 2007 se vio que los nódulos pulmonares, cuando uno le pone contraste y el nódulo refuerza con el contraste más de 25 unidades de Hanfield, tiene más probabilidad de ser maligno. Y cuando este nódulo refuerza menos de 15 unidades de Hanfield, tiene posibilidad de ser benigno. Esto se da porque la cantidad de vasos que tiene la lesión adentro. Recuerden siempre que los tumores, sobre todo malignos, tienen más proliferación vascular y por ende le va a llegar mayor cantidad de contraste cuando le ponemos contraste y va a tender a reforzar con mayor intensidad. Entonces, cuando vemos un nódulo de más de 1 centímetro, no dije, se hace más de 1 centímetro porque menos de 1 centímetro muchas veces no llega a captar el contraste, con el contraste no llegamos a verlo con el tomógrafo, cuando le ponemos el saber cuánto está de Hanfield muchas veces cuesta, por eso se recomienda que por lo menos tengan más de 1 centímetro. Entonces le midamos la densidad, cuánto mide sin contraste y cuánto mide con contraste. Si aumentó más de 25, tiene altas probabilidades de ser maligno. Un ejemplo, acá tenemos una tomografía con ventana para mediastino, fíjense que están viendo el mediastino bien y el pulmón mal, y están viendo en el de bordes lisos, con algo de tracción de la pleura, eso es tracción de la pleura en forma de campana. Le ponemos contraste, fíjense el contraste como se ve muy bien en la aorta, con la placa de ateroma que tiene este paciente, puede ser por la edad, y están viendo cómo reforzó el nódulo entre uno y otro, que tomando la densidad nos da 35 a 67. O sea que reforzó más de 25 unidades de Hanfield. Uno sospecha que como reforzó más y tiene esa tracción de la pleura, podría ser una lesión maligna. Entonces uno va sumando y va aumentando las probabilidades de que una lesión sea benigna o maligna, ¿no? La medición del nódulo pulmonar solitario tiene que ser precisa, siempre se recomienda tomar bien la medida, no hacerla a ojo. No, el nódulo creció porque lo veo más grande, no, hay que tomar la medida bien. Siempre se recomienda tomar la medida máxima del nódulo. Por ejemplo, si en un control me da la medida máxima 5 centímetros, o 2 centímetros, para no es parecer nódulo, me da 2 centímetros de medida máxima anteroposterior, y en el próximo control la medida máxima es transversal, hay que medir la máxima siempre, hay que tomar toda la medida, pero siempre tratar de tener en cuenta la máxima, porque el nódulo puede crecer para anteroposterior, transversal, no siempre crece de la misma forma. Así que siempre hay que tomar la medida máxima, asegurarnos que estamos midiendo lo máximo del nódulo. Y una de las causas por qué hay que tomar buena medida y no hacerla a ojo, es porque se sabe que los nódulos pulmonares solitarios generalmente duplican su tamaño en 20 a 400 días. Es decir que dentro del mes, a los 3 meses, generalmente duplican su tamaño. Y esto para que vean cómo puede crecer, cómo puede duplicar una lesión, y cuanto más chiquito es el nódulo, más difícil de hacer cuenta si creció o no, porque a los humanos parecen parecidos, no tanto cuando son más grandes, porque se aumentan un porcentaje, fíjense que entre este a este y este a este aumentó un 25%, pero este de abajo se nota mucho más que aumentó, porque al ojo humano la lesión al crecer un 25% se va a notar más porque será grande de por sí. En cambio esta que era chiquita, al crecer un 25% casi no se nota la diferencia, pero creció un 25%. Por eso siempre es bueno tomar las medidas. Bien, la forma de tomar la medida, como yo le dije, podemos hacerlo fácil, directamente tomando en un corte axial, coronal, tomó las medidas, cuál es la medición más larga y listo. Hoy en día hay muchos tomógrafos que ya tienen un software que permite hacer la medición volumétrica del nódulo, que está muy bueno. Si lo tiene mejor, si no lo tiene no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero si tiene el tomógrafo el software está muy bueno porque nos permite hacer la medición volumétrica y una medición mucho más a la hora de medirlo. Acá tienen un tomógrafo donde se hace la medición volumétrica, se marca solamente el nódulo así como estoy viendo acá con el láser, se marca el nódulo
y automáticamente el tomógrafo o la computadora te hace el volumen de la lesión. Fíjense que entre esta y esta pasó un tiempo y parecen iguales al ojo humano, pero el volumen de esta fue 193 y el volumen de esta fue 239, o sea que aumentó su volumen y al ojo humano parecen muy parecidas. Por eso es importante que se tomen el tiempo de tomar bien las medidas, sobre todo el que informa los nódulos, y que le informe bien las medidas de la lesión. Fíjense que en este caso, lo que más aumentó es la medida del medio, que fueron 12 milímetros, contra 10. Lo otro se mantuvo más igual, pero esto me permitió ver que aumentó el volumen. Acá tenemos una lesión, nos están viendo una tomografía con ventana parapulmonar, donde estamos viendo esta lesión, que no, cuando vemos la ventana parapulmón, no sirve tanto para ver el contenido del nódulo, porque el contenido del nódulo lo vamos a ver con la ventana paramediastino. Lo que sí sirve con la ventana parapulmón es para ver bien los bordes del nódulo y para ver cómo está el parénquima pulmonar que rodea. Acá se ve que el nódulo está levemente lobulado, no tiene una espiculación, nada, tiene levemente lobulado, con un poco de vidrio esmerilado perilesional, que están viendo ahí alrededor. O sea, que hay un área inflamatoria perilesional. ¿Qué le hacen a este paciente? Le hacen una tomografía a los 15 días, o sea, pasaron 2 semanas, y se ve que esta imagen triplicó, cuatriplicó su tamaño y apareció una nueva, también con un importante infiltrado en vidrio esmerilado perilesional. En un paciente que aumenta tanto el tamaño de una tomografía a otra en 2 semanas, agrega una nueva y está neutropénico, ya no pensamos que es algo tumoral, sino tenemos que sospechar que puede ser algo infeccioso. Lo que quiero decirle con esto es que siempre hay que tener en cuenta la clínica. La imagen sola, muchas veces podemos llegar a un error diagnóstico si no sabemos la clínica de este paciente. En un paciente que tiene neutropenia y estamos viendo una lesión que triplicó, cuatriplicó su tamaño en poco tiempo, si bien yo dije que la lesión es maligna, duplicaba su tamaño en 20 a 200 días, en muy pocos días triplicó su tamaño, uno tiene que sospechar que más que una lesión maligna puede ser algo infeccioso. Y con un paciente con neutropenia, con más razón, vamos a sospechar que es algo infeccioso, ¿no? O sea que siempre las imágenes tienen que estar asociadas a la clínica. Bueno, en este caso fue una aspergilosis, que es muy común de encontrar en los pacientes con neutropenia. Este otro paciente, tomografía con ventana paramediastino, fíjense que están viendo el mediastino bien y el pulmón lo están viendo negro, y estamos viendo una lesión que uno si lo mira podría decir que es benigna. ¿Por qué? Porque tiene un borde bastante levemente lobulado y una clasificación central. Como dije antes, uno sospecharía que es benigno. Pero este viene con un antecedente de osteosarcoma. Como viene con antecedente de osteosarcoma, se cortó. Sí, profe. Ahí sigo. Este paciente tenía la lesión que tenía pinta de ser benigna, pero tenía antecedente de osteosarcoma. Le hicieron un control que para mi gusto fue demasiado Profe, tarde, no 8 se ve la meses, pantalla. en un paciente. O no sé ¿No si se ve? a mí Bueno, nomás. ahí comparto de nuevo. Tengo inestable el internet, me parece. Ahí me vine más cerca del Wi-Fi, a ver si podemos acá. ¿Ven la pantalla ahora? Ahora sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. Ahí me acerqué al Wi-Fi para ver si tengo mejor señal acá. Bien, como le decía recién, esta lesión parecía benigna, tenía antecedentes de osteosarcoma. Para mi gusto tardaron mucho en hacer la tomografía de control. Le hicieron la tomografía a los 8 meses y como pueden notar, esa calcificación central terminó calcificando todo el nódulo. En un paciente con osteosarcoma, lo más que seguro que una lesión que calcifica todo el nódulo
tenemos que sospechar que es un osteosarcoma, una metástasis osteosarcoma, que son que la metástasis tienden a calcificar. Entonces, siempre, como dije antes, no siempre porque veamos que los bordes son netos, uno dice, no, esto es benigno. No. O sea, siempre tenemos que sospechar, como dije al principio, toda lesión hay que demostrar que es benigna, pensar que es maligna y demostrar que es benigna. Como en este caso, podemos ver que la lesión parecía benigna y terminó siendo maligna. Acá tenemos una mujer de 60 años asintomática que en una radiografía le ven un nódulo pulmonar solitario, por lo que le pide una tomografía sin contraste y con contraste. Como vemos acá, se está viendo en la tomografía sin contraste una imagen nodular de bordes netos, con algo de calcificación periférica, y en la serie con contraste hay un refuerzo, que si ustedes miran pareciera que no hay mucho refuerzo, pero para la computadora, que es esos redonditos que están viendo ahí, que es como se está midiendo, da 16 unidades de Hadfield, 17 contra 51, o sea que aumentó 25 unidades de Hadfield. Como yo le dije antes, cuando aumenta más de 25, tiene más posibilidades de ser maligno. Aumentó un 35 en este paciente. Pero, como dije antes, una de las razones que las lesiones malignas refuerzan más es porque tienen mayor vascularización. En este caso, este paciente puede también aumentar la vascularización porque es un proceso inflamatorio. Los granulomas también tienden a tener un proceso más de vascularización, por lo cual hay que pensarlo y hay que ver qué hacemos con este paciente. Si le hacemos un PET-CT, si hacemos una biopsia. Y lo más importante de esto, más que seguir estudiándolo con otros métodos por imagen, es valorar la clínica, ver el laboratorio que tiene este paciente, ver si tiene un proceso infeccioso, ver si tiene fiebre. Eso nos va a ayudar más a ver si es una lesión benigna que maligna, ¿no? En el caso que hagamos un PET-CT, que es lo que está muy de moda para las lesiones tumorales, hay que saber que lo que se hace es se pone un radiofármaco por vena, que generalmente se utiliza glucosa o aminoácidos. ¿Por qué se utiliza esto? Porque son metabolismos que generalmente las células lo usan y cuando cuando tiene una neoplasia, cuando tiene una infección, lo utilizan mucho más frecuente. Entonces, uno va a captar ese radiofármaco cuando uno inyecta, cuando sospechamos que puede tener un tumor. Acá tienen, por ejemplo, una célula normal, como el ciclo, cuando utilizamos glucosa o cuando usamos aminoácidos, que tenemos un ciclo regular. En cambio, cuando es una célula neoplásica, este ciclo aumenta, por lo cual capta mucho más el radiofármaco. Pero hay falsos positivos, como el proceso infeccioso inflamatorio, y falsos negativos, como el carcinoide o el carcinoma bronquial alveolar, que generalmente no se va a ver, por más que sea maligno, no lo vamos a ver porque no tiene tanto metabolismo. Y cuando los nódulos miden menos de 1 centímetro, lo mismo que dije hoy que pasaba cuando le ponemos contraste, no pasa con esto. No tiene tanta sensibilidad porque son muy chiquitas las lesiones. Entonces ustedes me preguntarán, ¿para qué le hago un PET-CT a un paciente que no me va a decir si es infeccioso o tumoral? Porque los dos van a captar. Por eso es importante la suma de las cosas. Le voy a dar diferentes ejemplos. Acá tenemos un paciente donde tenemos en la tomografía una imagen nodular con bordes espiculados que captan el PET. Acá tenemos el PET-CT que capta, y el paciente no tenía un antecedente de algún tumor, lo que sea, uno sospecha que puede ser maligno. ¿Por qué? Porque no tiene proceso infeccioso y porque tiene bordes espiculados en la tomografía. En cambio, esta lesión en la tomografía se ve con un borde bien nodular, bien redondeado, bien neto los bordes, capta con el PET-CT, el paciente tenía proceso infeccioso laboratorio, y entonces la clínica, con la tomografía que me está diciendo que es benigna, y con una PET-CT que capta, uno sospecha que podría ser infeccioso. Acá tenemos cortes coronales, donde se está viendo la misma lesión, con bordes bien netos. Entonces siempre lo que tengo que valorar es, aparte de la clínica, la morfología del nódulo, y si la morfología del nódulo es bien especulado, bien de malignidad, y capta con el PET-CT, tenemos que decir 1 más 1, 2, más la clínica 3, tiene todas las chances de ser maligno. Acá tenemos una tomografía con cortes coronal, con reconstrucción coronal, estamos viendo los bordes espiculados de esta lesión, está traccionando, eso que están viendo ahí, son los bronquios que están abiertos, están dilatados por la tracción que está produciendo este nódulo, tiene todas las chances de ser algo maligno. En este caso fue un adenocarcinoma. Recuerden que el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente en pacientes no fumadores y en mujeres, se localiza generalmente en la zona de la periferia y está asociado muchas veces a cicatrices pulmonares.
En cambio, en esta lesión, estamos viendo una tomografía también de córtex coronal, con ventana para mediastino, fíjense que el pulmón lo ve negro y el mediastino lo están viendo muy bien, con contraste endovenoso, por eso ven el contraste a nivel de la aorta y a nivel de la aurícula izquierda, y se están viendo múltiples nódulos en el pulmón, en la zona central, algunos en la periferia, y lo más llamativo es cómo está esta imagen rodeando los vasos, todo eso que está rodeando los vasos, que es un conglomerado de nomegalia que están rodeando la aorta. En este caso es un tumor de células pequeñas, es un tumor neuroendocrino, asociado al tabaco, y generalmente se localiza en la zona central, como estamos viendo acá, y cuando uno hace el diagnóstico muchas veces tiene metástasis en la zona de ilio y en la zona del mediastino. Acá tenemos otra tomografía con ventana para pulmón, donde también estamos viendo, en este caso no es un nódulo de pulmón solitario, son múltiples nódulos, con lo que yo le dije antes, el borde en halo en vidrio esmerilado, que ustedes miren el nódulo y están por fuera, están viendo ese halo en vidrio esmerilado, que recuerden que el vidrio esmerilado es un proceso inflamatorio en el intersticio, que se ve como están viendo acá, que me está diciendo que esta imagen nodular tiene un proceso inflamatorio perilesional. Siempre que veamos el vidrio esmerilado tenemos que pensar en dos cosas, o que es una aspergilosis, como vimos hoy, o que puede ser una infiltración pulmonar por una neoplasia que tiene una lesión inflamatoria perilesional. Lo más común en un paciente que tiene antecedente de inmunosupresión, sospechar que puede ser una aspergilosis. Y después, ¿qué puede pasar con los nódulos? Los nódulos pueden cavitarse, ya sea por necrosis, que tiene el nódulo, por un tumor que se necrosa, por el crecimiento rápido que tiene, se puede necrosar, se comunica con el bronquio y puede volcar su contenido al bronquio. Y siempre que veamos cavidades, como estamos viendo en esta zona, hay que valorar cómo está la pared, si está engrosada o fina. Cuando son paredes gruesas, uno tiene que sospechar más que puede ser por ser inflamatorio, infeccioso, y siempre hay que pensar, no descartar tuberculosis también cuando vemos cavidades en los pulmones. Siempre en estos casos, también es importante en el laboratorio, descartar TBC, por más que sospechemos que es infección, que es tumoral, hay que descartar TBC, sobre todo en Santa Fe, que hay muchas tuberculosis, ¿no? Acá tenemos una paciente mujer, sí. La pared gruesa era de inflamación, dijo. La pared gruesa, sobre todo abscesos, sí. Cuando tiene paredes gruesas, sospechar que puede ser absceso. Okay. O tumor. Son las dos cosas que pueden tener paredes gruesas. Lo que tiene paredes finas son los quistes. Cuando tiene paredes finas, tenemos que sospechar que puede ser un quiste hidatídico, alguna metástasis, algún tumor metastásico que produzca quiste, nomás que no produzca lesión de tumor propiamente dicho. Generalmente las paredes finas, lo primero que tenemos que pensar es quiste hidatídico. Cuando tenemos paredes engrosadas, sobre todo tengo que pensar o un absceso con inflamación perilesional o un tumor. Para que vea ahora, te voy a mostrar una cosa para que te des cuenta cómo diferenciarlo. Mira. Esta es una paciente que refería enfermedad de 4 semanas con dolor torácico derecho, expectoración hemoptoica, disminución de peso, disnea mediano de esfuerzo. El examen clínico presentaba una hipoventilación basal a predominio derecho y el resto de los campos pulmonares de características normales. Le hacen una radiografía que está muy bien frente y perfil. En el frente se está viendo esta imagen, que más que un nódulo parece una masa, pero bueno, vamos a tomarlo como ejemplo, a nivel de región basal del pulmón derecho. Si ustedes miran, que esto sí es importante que ustedes se den cuenta, esta masa no hace el signo de la silueta con el corazón. Al no hacer el signo de la silueta con el corazón, sabemos que esta masa no es del lóbulo medio, sino de la región posterior. Si fuera el lóbulo medio, me daría el signo de la silueta con el corazón. O sea, esta imagen, cuando voy al perfil, no la voy a buscar acá, porque no es lóbulo medio, la voy a buscar atrás. Acá no voy a tener nada porque esto es normal, entonces la voy a buscar atrás. Si ustedes miran con cuidado, yo les dije la otra vez, que la vértebra siempre tiene que tener mayor radiolucidez a medida que vamos bajando. Vamos bajando y acá hay una radiopacidad que no tendría que estar. Esto que están viendo acá es lo que están viendo acá en el perfil. O sea, esto radiopacidad no tendría que estar, no tiene que ser más radiopaco acá que acá arriba. Siempre la vértebra, a medida que vamos bajando, se tiene que ver más radiolúcida. Y en este caso estamos viendo una radiopacidad que se superpone a la vértebra. Obvio que como no podemos hacer diagnóstico con la placa, le pedimos la tomografía, y en la tomografía con contraste, ventana para mediastino, podemos ver esta imagen, tiene el número 1 adentro, ¿cómo tiene la pared? ¿Fina o gruesa? ¿Qué les parece? Esa pared, ¿cómo es? ¿Fina o gruesa?
Fina. Fina. Bien, es una pared fina. Acá parece más gruesa porque estamos yendo a la parte de arriba, como estamos agarrando volumen parcial de la parte de arriba. Pero esta que está bien cortada en el medio tiene paredes finas. Entonces, cuando vemos una imagen con paredes finas, que no refuerza el centro, sino que refuerza la pared nomás, lo que tenemos que sospechar es que esto es un quiste. Entonces tenemos un quiste con inflamación perilesional, como están viendo acá. ¿Qué imagen quística conocen que puede afectar el pulmón? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de alguna enfermedad quística que afecte el pulmón? Fibrosis. No, Quiste atídico. fibrosis. Quiste atídico, muy bien. Es la primera que tiene que decir el diagnóstico, quiste atídico. El quiste atídico hace quiste en el pulmón o en el hígado, depende de dónde está el parásito, ¿no? En este caso fue un quiste atídico. Entonces hay una forma de diferenciar entre una imagen quística y un absceso o una lesión tumoral, siempre las paredes. Los quistes tienen paredes finas y los abscesos y los tumores tienen paredes más gruesas. Bien, entonces, siempre que hace un nódulo pulmonar solitario, hay que valorar entre el radiólogo, el neumonólogo, el cirujano y el clínico, ver qué hacer con ese nódulo. Si lo seguimos con un screening, le hacemos una biopsia, le hacemos un tumor, una toracoscopía, que a veces se puede hacer una toracoscopía. Entonces, siempre es necesario hacer un consenso y manejar guías interdisciplinarias para no cometer el error o no comerse el garrón no solamente el clínico. Porque si el clínico toma decisión, no, a este lo sigo porque para mí es un nódulo benigno, después termina siendo algo maligno y se come el garrón solamente el clínico. En realidad, eso tiene que ser entre todos, decir, bueno, para mí, desde el punto de vista de imagen, tiene característica de maligno, por esto, esto y esto, el neumonólogo verá su razón. Se trata de hacer un consenso y ver entre todos qué hacer con ese nódulo. Porque es muy feo decir que ese nódulo es benigno y después termina siendo un maligno y ya apareció lesión, apareció metástasis y el paciente no le va a gustar mucho haber tomado la conducta de esperarlo. Bien. Bueno, chicos, no le voy a hacer muy largo porque ahora vienen los casos clínicos y los casos clínicos me gusta hacerlo didáctico, así que lo vamos a hacer en la clase que viene, ojalá que no haya paro colectivo. Vamos a dejar casos clínicos de la clase que vimos anterior, casos clínicos de nódulo y terminamos con EPOC. ¿Estamos? Bueno, profe. Bien. Dale, profe. No se olviden de poner en el chat